En esta última temporada de Bleach, tendremos un nuevo grupo de formidables enemigos que atacarán a la Sociedad de Almas. La paz se rompe repentinamente, cuando las sirenas de advertencia suenan a través de la Sociedad de Almas. Los residentes están desaparecidos sin dejar rastro, y nadie sabe quién está detrás. Mientras tanto, una sombra oscura también se extiende hacia Ichigo y sus amigos. Cuando un misterioso grupo de guerreros que se hacen llamar One the Rage ataca, Ichigo se dirige hacia Hueco Mundo para ayudar a su amiga, y cuando One Rage lleva a cabo la pelea a la Sociedad de Almas, estalla una guerra total entre Shinigamis y Quincy. Como dije en esta pequeña sinopsis, el próximo y último enemigo de Bleach será el grupo conocido como One the Rage, siendo integrado por los remanentes de los Quincy. Pero ¿quiénes son y cuáles son sus objetivos? ¿No se supone que estaban extintos hace muchos años y los últimos eran Uryu y su padre? ¿Qué es lo que realmente ocurrió hace 1000 años en la masacre de los Quincy? Ya que ahora atacarán a los Shinigamis en busca de venganza. El One the Rage es el nuevo imperio de los Quincy, que se encontraba oculto por su conflicto con la Sociedad de Almas. Luego de haber perdido la guerra con los Shinigamis hace 1000 años atrás, los Quincy escaparon del mundo humano donde habitaban, hasta la Sociedad de Almas, creyendo que este lugar estaría con la guardia baja. Luego de ingresar a la Sociedad de Almas, utilizaron el Reishi para crear un espacio entre las sombras, llamando así a este espacio como One the Rage, o el Imperio Invisible. Mientras se ocultaban en la sombra de la Sociedad de Almas, estos aprovecharon que la misma era rica en Reishi, usando el mismo como la base de su poder, pasando los siguientes 1000 años ocultos acumulando un poder brutal. Muchísimos años después de esto, entre los sucesos de la derrota de Aizen y el inicio de la saga del Agente Perdido, los remanentes Quincy vieron la oportunidad para empezar a moverse. One the Rage conquistó así el Hueco Mundo, que estaba falto de orden, capturando así a Harryville en el proceso de conquista. Luego reclutaron a un gran número de Arrancars a su orden, asesinando una inconmensurable cantidad de Hollows. Hace más de 1000 años, antes de la guerra contra los Shinigamis, el líder y creador de los Quincy formó su reino, conocido como Lynch Trade, que se extendía por todos los países cercanos. En los 200 años transcurridos desde el nacimiento de su líder, los Lynch Trade habían conquistado todas las tierras del norte. Luego de su derrota, entraron a la Sociedad de Almas y crearon el One the Rage, con la forma de un gran edificio cubierto por hielo. Teniendo el tamaño de la Sociedad de Almas, esta nueva sede estaba basada únicamente en Reishi, de la Sociedad de Almas, y su creación reside en una dimensión dentro de la Sociedad de Almas conocida como Área de las Sombras, un lugar que los ocultaba así de los Shinigamis. Al ser un ejército capaz de poner en jaque mate a la Sociedad de Almas, es una obligación comentar cuáles son sus escalafones que lo componen, comenzando por su único líder desde la fundación, hace aproximadamente 1200 años atrás. Eyewatch es su emperador, acompañado por su consejero Shugram y su propio sustituto. Eyewatch asigna a cada miembro de su ejército, incluyéndose a sí mismo, una letra y epíteto único, teniendo como ejemplo la B de Balance. Los miembros de One the Rage saludan a su líder levantando sus cruces. El primer subgrupo y más fuerte en el nuevo ejército de los Quincy es conocido como Stenrater, siendo un grupo de élite liderado por el consejero de Eyewatch. Varios soldados de este grupo de élite son asignados como guardias personales a su líder. Este subgrupo de guardias es liderado por Little. Luego del grupo de élite lo sigue el Yagdharme, formado por una unidad de caza centrada en conquistar y reclutar forzadamente a los Arrancars, usándolos así como carne de cañón para su ejército. Este subgrupo se divide en varios grupos numerados, pero su líder principal es Killge. En el último escalafón del ejército Quincy están los Soldats, compuestos por un gran número de soldados santos, capaces de derrotar a Shinigamis de bajo rango, como por ejemplo a Ryunosuke o Zenosuke. Además de esos tres subgrupos del ejército Quincy, se encuentran los Arrancars, dominados por el Yagdharme. Estos son de utilidad por su habilidad de combate sin previo entrenamiento, y el hecho de ser prescindibles, siendo considerados como la raza más inferior en el universo de Bleach. Al reclutar a los Arrancars, su Zanpakuto es confiscada, mientras se les entrega una cruz Quincy, permitiendo así que formen armas espirituales como por ejemplo el arco de Uryu. Ya que estamos tocando el tema de la cruz Quincy,
y las armas espirituales, no podemos dejar de lado la equipación que estos lograron desarrollar para contrarrestar hacia los Shinigamis en estos 1000 años que se encontraron ocultos en las sombras. Una de las equipaciones más interesantes es el medallón, tratándose de un dispositivo que todos los miembros del Sternreiter llevan y varios miembros más del ejército, siendo del tamaño de una palma con forma de disco, con la insignia de Wanderreich grabada en color oscuro en su superficie. Cuando este dispositivo es activado, el usuario puede robar solamente un Bankai que haya sido lanzado en su alrededor. Una vez que el Bankai es robado, el portador de dicho medallón puede utilizarlo a voluntad, incluso luego del fallecimiento del portador original, aunque claramente este medallón no puede equiparar el poder del Bankai en su usuario original. Aún así, es un artilugio muy problemático,